Muy buenas tardes. Con un pelín de demora, pero siempre en hora. Damos comienzo a la tercera sesión del curso de Historia Medieval, formas de hacer la guerra en el mundo medieval, una comparación con el mundo actual. Esta tarde vamos a tener dos intervenciones. La primera corre a cargo de el doctor, perdón un momento que tengo aquí, José Manuel Rodríguez García, doctor de Historia Medieval por la Universidad de Salamanca, con estudio de grado y posgrado en la Universidad de Edimburgo y con estancias de investigación en las universidades de Alemania, en diversas universidades de Alemania e Inglaterra. Es especialista en los temas de las cruzadas y la historia militar en la época medieval, con diversas publicaciones al respecto en medios nacionales e internacionales. A destacar, las órdenes militares de orden hispánico en 2016, la cruzada en la época de Alfonso X en 2014, la ideología cruzada en el siglo XIII, también en 2014, o el Atlas histórico de la Edad Media, este último en colaboración con la profesora Ana Echevarría Arzuaga. Ha formado parte de diversos equipos de investigación en torno al tema de las órdenes militares y la Guerra Santa, e igualmente ha participado en diversas campañas arqueológicas. Colabora virtualmente con medios de divulgación histórica como prensa, radio, internet, y últimamente está investigado en los campos de la Orden Teutónica, los servicios de información, la Marina de Guerra y la arqueología de combate. Actualmente es profesor contratado doctor del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Y hoy nos va a hablar, nos va a plantear una cuestión, ¿no? Más bien. ¿Existían leyes o reglas de enfrentamiento en el mundo medieval occidental? Pues todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Bien, antes que nada, disculparme por mi tardanza, ha sido todo culpa mía. Para mentira que siendo el director sea el que llegue más tarde todo el mundo. Y por supuesto agradecerle su presencia aquí o en los otros centros asociados en Aragón. Bien, el tema que vamos a ver hoy lo haremos un poquito más corto porque además queremos adelantar también la sesión de final. Está planteado a nivel comparativo con la siguiente conferencia que van a ir ustedes, que es sobre las reglas de enfrentamiento en el mundo medieval y en el mundo contemporáneo. Mi parte va a ser las posibles, si es que había, si es que se seguían, si es que se cumplían reglas de enfrentamiento o leyes de guerra en el mundo medieval. Bien, lo primero que hay que entender, como ya expliqué creo el día de la presentación, es que la guerra, los ejércitos, la gente que lucha en los combates, la guerra al fin y al cabo es un hecho cultural y social. Les comenté el primer día que no es lo mismo combatir, por ejemplo, en el mundo precolombino, donde, sobre todo en esa zona de Mesoamérica, se busca capturar prisioneros para luego sacrificarlos, no matarlos en combate. No es lo mismo eso que entender la guerra en el mundo medieval o occidental cristiano, o que en el mundo japonés, Tokugawa, por ejemplo, ya siglo XVII en adelante. De hecho, esta forma cultural de entender la guerra ha dado lugar a una teoría del norteamericano Davis, muy criticada, pero ha dado lugar a mucho debate, y es que este profesor norteamericano decía que el mundo occidental, y por ende se entiende el mundo occidental greco-romano, y luego todos los que hemos descendido de ellos, tenía una forma peculiar de hacer la guerra diferente al mundo oriental, al mundo americano, que según él se caracterizaba por una guerra mucho más contundente, de impacto directo, centrada en la disciplina, combate organizado y evolución tecnológica. Él lo hacía desde un punto de vista de la historia, de historiador de la antigüedad. Él siempre miraba en el mundo antiguo, grecorromano, de Alejandro Magno, pero luego lo expandió como una explicación universal. Esta teoría, por supuesto, ha sido muy contestada, porque no se puede establecer siempre con paralelismos entre Occidente y Oriente a nivel cronológico, pero es una postura que ha dado lugar a mucho debate. Tengamos en cuenta que yo, sobre todo esta tarde, voy a centrarme en lo que es el mundo occidental, el mundo cristiano, el mundo de la cristiandad occidental. Vamos a ir, digamos, delimitando las esferas de visión, de vista sobre ese gran comportamiento de la guerra. Primero sobre la cristiandad, eso entendemos tanto en la latina como en la ortodoxa, aunque hablaremos poco de ellos porque hay que tenernos en cuenta. En el mundo medieval hay enfrentamientos y alianzas con ortodoxos, bien sea, por ejemplo, polacos, rusos o bizantinos. Por no hablar de otras religiones cristianas, nestorianos y armenios en el Oriente Próximo, en la zona de Tierra Santa. De ahí, luego me centraré más en el marco de la cristiandad católica, es decir, todo lo que es la Europa occidental, pero luego dentro de ese, digamos, corpus cristianarum común, que es el catolicismo europeo, sin embargo, aunque comparten unas referencias religiosas y culturales
comunes, en principio, o sobre todo religiosas, en la primera fase. Luego hay que distinguir también una serie de mundos o referencias propiamente socioculturales que son un poquito diferentes. No es lo mismo, y no entienden de la misma forma la guerra y las leyes de la guerra en el entorno del Sacro Imperio Romano-Germánico, que, por ejemplo, cómo se entiende la guerra o la fuerza de la guerra en el entorno franco-normando, y con eso incluyo Inglaterra y Francia. Y eso es ligeramente diferente a cómo se entiende la guerra y cómo se hace la guerra en el mundo, por ejemplo, peninsular o italiano. Si vamos a las crónicas y las comparamos en el cronológico o comportamientos en combate, veremos que hay diferencias. Otra cosa es que luego un etos caballeresco que se va a generar en ese entorno franco-normando se va a ir expandiendo, va a ir ganando influencia a lo largo de los siglos, y para fines del siglo XV, digamos que ese etos caballeresco franco-normando, muy tintado por la cristiandad, por el catolicismo, impregna todas las culturas europeas de ese momento, y ya digamos que un caballero de Castilla puede, y de hecho sabemos por las crónicas, puede ir a hacer torneos a Alemania o a Inglaterra disfrutando de un entorno cultural común, por ese triunfo de esa caballería, ese etos franco-normando. También hay que tener en cuenta que vamos a ver enfrentamientos tanto a nivel interno, dentro de la cristiandad, por ejemplo, ingleses contra escoceses, que se llevan a matar, literalmente. Como saben ustedes, para los ingleses, un francés es alguien parecido, un escocés es un diablo directamente, lo dicen así las crónicas. No es lo mismo, a un escocés se le puede matar tranquilamente, a un francés, bueno, pues, si es un noble le rescatamos, a un escocés le pillamos y le matamos directamente, no hay problema. Si es irlandés, peor, y si es galés, pues depende. Si tiene un noble inglés, pues todavía respetamos, si no, ya veremos. Bien, pues decíamos que vamos a ver enfrentamientos dentro de la cristiandad occidental, pero también enfrentamientos con agentes o culturas que están fuera del occidental. Y sobre todo, evidentemente, vamos a referirnos a tres frentes que son los que yo más conozco, que son el frente prusiano. Ahí tenemos a pueblos aún paganos, lituanos, letonios, estonios, lo que es un día esa zona de la zona báltica. Vamos a ver enfrentamientos con musulmanes en Tierra Santa, y enfrentamientos con musulmanes muy de casa aquí en la península ibérica, en la zona de Andalus. Y es curioso porque en estos tres sitios el comportamiento no es exactamente igual. En principio no hay diferencia básica. O uno tenemos paganos en el norte y luego tenemos infieles. La categoría religiosa no es la misma. Y la forma de entender la guerra tampoco va a ser la misma. También eso tiene que ver porque los agentes que se enfrentan a musulmanes en España, bueno, en Península Ibérica, Tierra Santa, son ligeramente diferentes a la gente principal que se enfrenta a los paganos en el Báltico, que es, por un lado, el Sacro Imperio Romano Germánico y, sobre todo, la Orden Teutónica, que constituye un estado por sí mismo en el siglo, a partir del siglo XIV, siglo XV. Luego hablaremos de ello porque es muy interesante el conflicto entre teutones y paganos, y luego también se verán mezclados los polacos en ese conflicto en la zona báltica. De hecho, si vemos conflictos en el mundo, en la frontera, en la cristiandad, tanto en Península Ibérica como en Tierra Santa, también podemos ver que hay una diferencia entre conflictos, digamos, de primera vez, o sea, recién llegados, a conflictos que se establecen cuando ya hay una población asentada y ya hay una serie de años de convivencia de ambos lados de la frontera. No es lo mismo que te llegue un ejército francés cruzado a las Navas, 1812, y se empeña a matar a todo el mundo, a todos los musulmanes, y te encuentras a los castellanos diciendo que no, a los musulmanes hay que respetarlos, se pueden hacer pactos. Exactamente ahí tenemos un choque entre francos recién llegados a la frontera peninsular frente a los cristianos que llevan años conviviendo con los musulmanes de otra frontera y diciendo que no hay que matarlos a todos, que se puede pactar con ellos. De la misma forma, en Tierra Santa no es el mismo comportamiento que se genera durante la primera cruzada, donde los cruzados, 1095-1099, van, digamos, prácticamente arrasando a cualquier enemigo que se pone delante, con la postura que se encuentra en Tierra Santa, pues 50 años más tarde. De hecho, 50 años más tarde, en Tierra Santa tenemos un fenómeno muy peculiar. Ahí ya se distinguen dos poblaciones, dicen las crónicas. Ahí tenemos los pulanos. Los pulanos son los cristianos asentados en Tierra Santa, desde la primera cruzada, que ya viviendo ahí pues 1 o 2 generaciones, frente a los recién llegados cruzados. Y ahí ocurre como en la península ibérica. Los pulanos tienen unas relaciones de convivencia con los musulmanes que no comparten, no entienden los cruzados recién llegados de Francia, Alemania e Inglaterra. Y hay un contraste parecido a que esa península ibérica, por ejemplo, en el siglo XIII.
Bien, y luego por otro lado hay que tener en cuenta que la guerra en el mundo medieval, para muchos pueblos, por ejemplo aquí en la Mesoamérica, es no solamente un fenómeno coyuntural, un fenómeno esporádico, sino que es una forma de entender la vida, una forma de vida. La gente vive de la guerra. Muchos concejos, como dijo Brodmann, o Lurie, la sociedad española es sociedad organizada para la guerra. Él habla sobre todo de la sociedad castellana y aragonesa en los siglos XII y XIII. Esto se ha puesto un poquito en duda sobre si todo está orientado a la guerra, pero no cabe duda de que tanto la península ibérica, con un enfoque mucho más militar hacia la frontera, como en el mundo franco-normando, o en otro mundo occidental cristiano, hablamos de una sociedad militarizada. No solamente combate los nobles, combate todo el pueblo, o puede combatir todo el pueblo, bien a través de las milicias concejiles, importantes en península ibérica, o bien por levas feudales que se pueden levantar en caso de necesidad. Pero casi todo el mundo, hablamos de varones a partir de los 15 años, básicamente, son susceptibles de colaborar en el esfuerzo armado. Hoy en día eso está mucho más limitado, pero el mundo medieval era mucho más flexible sobre quién podía empuñar un arma. Luego eso tiene que ver con otro tema que hablaremos más adelante, que es hasta qué punto en los tratadistas medievales consideraban quién era un objetivo de guerra, o sea, quién era población civil. Y ya voy a adelantar, lo que luego repetiré. La mayor parte de los tratados, bien sean tanto escritos por religiosos como por civiles como por laicos, establecían que al fin y al cabo, en un contexto medieval, en la sociedad de su época, cualquier varón era objetivo de guerra. Porque cualquier varón, a partir de los 15 años, o bien podía empuñar un arma, o bien podía, con su trabajo, financiar o mantener al ejército enemigo. Bien dándole pan, o bien dándole grano, o pagando impuestos. Por tanto, cualquier persona, 15 años adelante, hombre, era objetivo de guerra. Y de hecho, al principio, a veces no se distinguen ni a mujeres ni a niños. Pero ya muy prontamente prontamente hay un debate que llega a la conclusión de que cualquier persona, o un varón a partir de 15 años, puede ser un objetivo legítimo de guerra. Por lo tanto, puede ser eliminado o puede ser capturado. Hablaremos también de los tipos de conflictos. Y por último, hay otra diferencia social a la hora de entender la guerra, y es la diferencia que hay en el mundo medieval entre los nobles y los no nobles. No es lo mismo hacer la guerra o capturar a un noble que capturar o el comportamiento de un soldado, digamos, llano. Es una cosa que se da tanto a nivel legal como a nivel tratadística, como lo que se puede ver claramente en las crónicas. Por ejemplo, hablando ya de esto, a un noble, sobre todo si hablamos en un contexto cultural común, franco-normando, hispano, italiano siglo XIV-XV, a un noble enemigo en principio se le busca su captura vivo. ¿Por qué? Pues se le puede pedir un rescate por él. O por un soldado da lo mismo, le matas y ya está. No, es muy probable que ese soldado no tenga posibilidades económicas para redimirse. Ahora bien, eso lo hacen los nobles. Pero los soldados, en los siglos XIV-XV, también pueden capturar a prisioneros. Y los soldados a veces no distinguen. De hecho, hay veces, unos problemas que hay en el mundo medieval es el control de la tropa. El control de los soldados, porque se entiende que la nobleza se sobreentiende que tiene que actuar de una forma ética o justa, pero con la tropa más baja tenemos un problema claramente de control. De ahí muchísimos ejemplos en el contexto de la Guerra de los 100 Años, en los que ballesteros, arqueros, son tropas, digamos, de escalafón medio bajo del mundo inglés, pues se dedican a capturar a una campesina, a un panadero, y pedir rescate a sus familiares, aunque solamente puedan pagar 5 gallinas y un cerdo, pero lo hacen. Una cosa que un noble nunca se dignaría hacer. De hecho, lo que viene a la izquierda está tomado de una Biblia inglesa del siglo XIV, en la que claramente se establece, de hecho lo pone ahí, se establece la forma de hacer la guerra de la nobleza, los gentiles hombres, lo que se ve arriba, ven que van con caballos, armaduras, lanzas, y la forma de combatir del común, de los vasallos, de los siervos, eso lo ven en la parte inferior, infantería, arcos, broqueles, ligeramente armados, casi ninguno va con corazas, pero claramente se distingue, y si he dicho una fuente bíblica, una miniatura fuente bíblica, pues lo establece muy, muy claramente. Bien, cuando nos enfrentamos a los textos y buscamos sobre los términos o problemáticas que se tratan a la hora de formas o reglas para la guerra, podemos ver que hay una serie de elementos, algunos de los cuales también se pueden ver en las reglas de enfrentamiento hoy en día. Pero básicamente se tratan los temas que ven aquí. Por un lado, el tema principal, evidentemente, en cualquier tratado y legislación es
la justificación de la guerra. ¿Cuándo se puede ir a la guerra? ¿Y por qué motivos? En segundo lugar, ¿qué objetivos son legítimos en un conflicto armado? Sobre todo en un conflicto armado justo o legal. Tanto objetivos materiales como objetivos humanos. Por ejemplo, ¿se puede atacar una iglesia? ¿Es lícito capturar un cerdo? ¿Se puede cautivar a cualquiera? Objetivos. Otro tema que aparece en toda la legislación que trata sobre esta temática es el reparto del botín. Aquí, curiosamente, en la península ibérica tenemos en este sentido una clara influencia árabe. Es que el quinto de las cabalgadas, que es el 20% que recibe el rey, es claramente derivado de la legislación musulmana, que luego es retomada por legislación cristiana peninsular. Directamente es una copia, como otras muchas cosas del mundo medieval. También se tiene en cuenta en estos tratados, tanto civiles como religiosos y obras legales, se tiene en cuenta se habla de los daños colaterales. ¿Hasta qué punto es lícito dañar algo en una guerra justa? ¿Se puede dañar? Para hacer una guerra justa, ¿merece la pena matar a gente aunque sea inocente? ¿Merece la pena que se destruyan campos aunque no tenga nada que ver con el conflicto? Sí, no, luego hablaremos de ello, pero el resultado final es que la mayor parte de gente evidentemente dice que sí. Si la guerra es justa, hay inevitables daños colaterales. Otro aspecto que se trata en todos estos opúsculos literarios y legales es el tema de los prisioneros de la guerra. Ya hablaremos de ello, pero ya les puedo adelantar que Alfonso X, por ejemplo, en las partidas establece una distinción entre prisioneros de guerra y cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los prisioneros de otra religión. Prisioneros de la misma religión. Un conflicto con Aragón, con Inglaterra, pues esos, misma región, son prisioneros. Cautivos solamente son musulmanes. Y eso evidentemente implica una forma diferente de tratar a ese cautivo o ese prisionero. Evidentemente esta problemática aparece en fuentes castellanas, no suele aparecer en fuentes francesas o inglesas, que están más preocupadas de cómo tratar a un francés o un inglés, por la lucha que tienen entre ellos. Y de hecho, hablaremos de ello, pero cuando, por ejemplo, Diego de Valera, siglo XV, traduce un famoso tratado medieval que es de Enrique de Bouvet, que es El árbol de las batallas, 1386, Diego Valera lo traduce 5 años más tarde, es una traducción, digamos, sesgada, traduce gran parte de la obra, pero se salta todo lo que tenga que ver de los intercambios prisioneros entre Inglaterra y Francia, porque él considera que no atañe a su cliente castellano. Otro tema que también aparece en algunas obras de tratadística medieval es el tema de la Guerra Fría. Uno suena a Guerra Fría, que hacen aquí estos tíos hablando de Guerra Fría en el siglo XIV. Bien, pues la Guerra Fría es, como denomina don Juan Manuel, a un conflicto, ese conflicto lo llama guerra tibia, al conflicto de larga duración y sin esperanza de resolución, que no da lugar a grandes fazañas, o que no tiene vistas de resolverse en un corto periodo de plazo. Él, de hecho, hace una diferencia entre la guerra caliente, un gran combate, una gran campaña que se va a resolver o bien por confirmar una paz o bien por la derrota última del enemigo, y la guerra tibia o guerra fría, que es un conflicto de larga duración, de baja intensidad, sin vistas de resolverse a corto plazo. Otro tema que también se trata en estas obras legales, religiosas, civiles, es el tema de la obediencia debida. ¿Hasta qué punto un soldado noble debe seguir las órdenes de su comandante o de su señor? Otro tema interesante. Los comentaremos y luego al final tengo una diapositiva igual a esta, y si me he saltado algo, pues lo repasaré ahí. Ya hemos hablado también que otro tema que aparece en todas las obras de tratadística de guerra es el tema de la diferencia entre nobles y no nobles, tanto su comportamiento como su cautividad, como lo que se puede esperar de ellos. También se tiene en cuenta la fuerza de vida o la fuerza proporcional, que va íntimamente ligada con la guerra justa. Una guerra justa veremos que tiene varias condiciones. Una de ellas es que debe aplicarse una fuerza proporcional al conflicto o a la ofensa que se espera de un enemigo. No se habla así, pero se sobreentiende que también se habla de guerra total. Por ejemplo, en los sitios, hablaremos de ello, se puede entender como una guerra total. Luego también se habla de guerra guerreada, que es una guerra tipo de guerra de guerrillas, emboscadas, racias, que también tiene paralelismos con el mundo contemporáneo, evidentemente. Y también se trata el tema, no siempre, solamente algunos tratados, el tema de los mercenarios, espías y qué operaciones son lícitas o ilícitas. ¿Está bien engañar al enemigo? ¿No está bien?
¿Está bien engañarla aunque sea en una cruzada? ¿O da lo mismo? ¿Le puedo decir que venga aquí y le mato y no pasa nada? ¿O eso no lo puedo hacer? ¿Me puedo saltar una tregua o no lo puedo hacer? ¿Está bien emplear a mercenarios o no lo puedo hacer? ¿O cuándo los puedo emplear? ¿Está bien emplear subterfugios? Y todo eso también tratan tantos personajes del mundo religioso, Santo Tomás, por ejemplo, como del mundo civil. Y también se plasma en algunas legislaciones, tanto canónicas, religiosas como civiles. Como siempre, el primer problema que nos encontramos los historiadores cuando hablamos de un mundo pasado es el problema de las fuentes. Y sobre todo de, por un lado, localizar fuentes que sean útiles para el tema que buscamos y por otro lado, cómo interpretarlas. Lo que tengo aquí es una pequeña imagen del tapiz de Palleo, todo el mundo lo conoce, hace referencia a la batalla de Hastings, 1066, y la campaña que le precede, pero por la cual Guillermo de Normandía conquista Inglaterra en ese año. Bien, pues solamente de esta batalla tenemos 4 fuentes principales, y las 4 la ven batalla de una óptica diferente, en lo que es la forma de hacer la guerra. 3 son religiosos, 1 es un civil. De esas fuentes que tenemos del siglo XI. De esos 3 religiosos, 2 ven o consideran que la mortandad que se genera en la batalla es una mortandad excesiva. Otros 2 lo consideran que es normal. 2 consideran que el rey tenía derecho, el Guillermo tenía derecho a matar a Harold, y si no hubiera hecho matar, lo tenía que haber hecho después, y 2 consideran que tenía que respetar la vida en cualquier caso por ser noble. O sea que ya con la misma batalla tenemos ópticas diferentes a que sean contemporáneas. De hecho, otra diferencia que hay es mucho, y como ya hemos comentado, también podemos, pero no siempre, hay una diferencia entre fuentes religiosas y fuentes escritas por laicos o caballeros. Esta parte del siglo XI, sobre todo coincide curiosamente con las campañas cruzadas, cuando nos encontramos con fuentes, sobre todo cronísticas, cada vez más, en un mayor número escritas por laicos, entonces solamente religiosos, y de hecho van a ser las fuentes religiosas las que componen el grueso de las fuentes hasta el siglo XIII en su mayoría. Luego ya tenemos una mayor variedad, pero tiene una diferencia en la forma de entender la guerra de las fuentes religiosas, por lo general, en principio, más piadosas, de la forma de entender la guerra de las fuentes más laicas o más caballerescas, que por un lado tiene una visión más realista de la batalla, y por otro lado también la impregnan de un ethos caballeresco, la embellecen a veces. Entonces a veces no sabes qué estás leyendo, si realmente lo que quería que fuese la batalla o lo que resultó la batalla. O el conflicto armado. Miren que tenemos ese nombre, solamente le he puesto 2 nombres para que tengamos la bibliografía que he usado. Mary Skinny y Russell son las 2 obras básicas cuando hablamos de leyes de guerra en el mundo medieval. Son literatura entre los años 50 y 70, pero son obras básicas, y Betten, Russell o King y Laws of War o Just War pueden encontrar la bibliografía. También tenemos obras importantes para el mundo anglo-normando, siglo XI-XII, que son Gillingham y Strickland. García Fitz publicó un libro muy interesante de divulgación sobre la forma de hacer la guerra en el mundo medieval. William Urban es muy interesante, es un profesor norteamericano que se especializa en la orden teutónica en el frente báltico. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo la historia ha pasado a tener tintes políticos hoy en día. A William Urban, desde las fuentes nacionalistas lituanas o letones hoy en día, la acusan de ser un maldito nazi alemán, más o menos. Él es norteamericano, es de origen alemán, pero norteamericano, pero es verdad que William Urban tiene una visión muy pro-teutónica del enfrentamiento entre teutones y bálticos y los pueblos paganos. Y aunque Urban reconoce que hay momentos de la lucha que son bastante salvajes, aún para los canos de la época, sin embargo dice que la orden teutónica acabó imponiendo una suerte de civilización sobre los paganos que aún hacían sacrificios rituales. Por lo tanto, al final, para Urban, las campañas teutónicas están justificadas hicieran lo que hicieran al fin y al cabo. Pero esa visión que es historicista, que es histórica, es medievalista, hoy en día se usa como arma política por los nacionalistas lituanos. Kostavo y Brundage son 2 especialistas del derecho canónico, derecho religioso, que por supuesto también se trata el tema de la guerra y la forma de hacer la guerra. Cooper es otra persona interesante. Cooper ha publicado en los últimos años un par de obras interesantes sobre la influencia de la caballería en la Iglesia y viceversa. ¿Hasta qué punto el ethos caballeresco influye en la Iglesia, o al revés, si la Iglesia influye en el ethos caballeresco? Él opina que realmente es la caballería que influye en la Iglesia. No como hasta entonces se creía, que hasta ahora se cree que la Iglesia tiene
un manto ideológico abrumador que influye en todo y que suprime todo y que es lo que hace modificar la caballería. Cooper opina que no es tan así, no es tan radical, sino que muchas veces es la propia caballería, al integrar muchas veces ex caballeros, al integrar las filas de la Iglesia, los que también hacen que, tanto por esa vía como por la influencia política, hacen que la Iglesia modifique sus puntos de vista sobre la violencia, y no al revés. Y Contamine es un profesor francés, su obra básica es La Guerra de la Media, es un libro clásico y bueno, es muy recomendable para cualquiera que haga que estudie historia militar, de hecho, historia medieval hoy en día, aunque es un libro que tiene, creo que son casi 50 años, pero bueno, es un libro sigue siendo muy interesante. Esta escuela es la escuela de anales pura y dura, o sea, preguntas y respuestas. ¿Esto era legítimo? ¿Cómo se luchaban o cómo se organizaban? Y responde, pregunta y respuesta constantemente a lo largo de todo el libro. Bien, siguiendo con el tema de las fuentes y de cómo entender las fuentes, hay que tener en cuenta que vamos a ver problemáticas desde diversos niveles de lectura, desde diversos prismas o focos. Y todo eso hay que compararlo con una praxis, que a veces podemos encontrarlo en las crónicas, o a veces las encontramos en la documentación real, o en otro tipo de documentación. Por un lado, y a nivel más alto, nos encontramos con un discurso puramente teórico, tanto en el plano civil como religioso, sobre el derecho y la caballería. El derecho a hacer la guerra, cómo se hace la guerra, en un plano muy teórico, tanto hecho por religiosos como por civiles, a partir del siglo XIII. Y de misma forma, también sobre qué es la caballería, qué se espera de la caballería. Luego tenemos, a otro nivel un poquito más práctico, tenemos esas ideas que se están formulando a nivel teórico, se pueden plasmar, por un lado, en el derecho canónico, el derecho eclesiástico, a través de los decretales, y luego también por leyes que salen de los sínodos y los concilios, pero que evidentemente muestran un punto de vista puramente religioso, de la Iglesia, de la institución eclesiástica. Por otro lado, también tenemos lo que se plasma a nivel de el derecho civil, y con derecho civil me refiero sobre todo al derecho que emana de la cabeza de la institución, del duque o del rey, la cabeza de ese, digamos, vamos a llamarles protoestados, aunque tampoco es la palabra correcta. A un nivel más bajo nos encontramos con el derecho local, el derecho foral, que es el primero que atiende a la gente. Y luego también nos encontramos con leyes de guerra que se hacen ex profeso para ciertas campañas. Bien sea una campaña cruzada, o por ejemplo cuando Barbarossa invade Norte Italia en el siglo XII, o cuando Ricardo Corazón de León va a Tierra Santa en el siglo también XII, o en Castilla y Aragón en el siglo XIV, sobre todo ya para el siglo XV, en Inglaterra y Francia en el siglo XIV y XV, son leyes que se establecen en el momento para un ejército que va a ir a una campaña determinada. Leyes ad hoc. Por ejemplo, por supuesto, este tipo de leyes, lo que primero se plasma, o lo que prima es el tema de la disciplina. Todo el mundo, aquí hablamos de leyes emanadas o dictadas por monarcas o duques, prima que el ejército sea un ejército disciplinado, porque si no, no tiene mucho sentido mandar un ejército. Siempre hablamos de cuando mandas al ejército fuera. Barbarossa lo manda a Italia, Ricardo lo manda a Tierra Santa, y los ingleses lo mandan a Francia, o los franceses están luchando en Guyena, que teóricamente no es francesa, castellanos en Aragón y viceversa, ¿no? O los aragoneses, como el otro día Mario Lafuente, los aragoneses sobre las tropas pseudo-aliadas castellanos o mercenarias. Pero son leyes es profeso. Y decíamos que lo que se prima más en un primer momento es el tema de la disciplina, el control de las tropas. Y por supuesto eso incluye que no haya robos, que no haya violencia dentro del ejército, que no se ataquen unos a otros, y cuando hablamos más de un contexto cruzado, como es el de Ricardo, también se tienen en cuenta temas algo más morales. Por ejemplo, Ricardo, entre las penas que pone en sus leyes, dice que si alguien insulta o blasfema, se le debe hundir 3 veces en el mar. La tropa está embarcada. Lo de hundir 3 veces en el mar, no sabemos exactamente cuánto duraría la inversión en el mar. Pero dice que hay que hundirlo 3 veces. Supongo que si sobrevive, pues seguirá luchando, pero eso incluye una medida moral. También hay leyes que tienen en cuenta el estado de las armas, el de no, por ejemplo, hablando de las leyes que dicta Barbarroja, ten en cuenta, Barbarroja es un emperador alemán que está intentando reafirmar su poder sobre el norte de Italia, una zona siempre muy levantisca. Entonces, por un lado, tienes que suprimir a unos rebeldes,
Pero por otro lado, tienes que controlar a tus tropas para que no se desmanden y no provoquen más violencia, más rebeldía de esos rebeldes que están ya levantados. Por tanto, para él es muy importante en estas leyes que él emite, en 1180 y 1158, ordena, por ejemplo, que no se puede tocar a ninguna mujer italiana. Ordena que, por ejemplo, no se puede asaltar a mercaderes, ni alemanes ni italianos. Que si se les roba hay que compensarles. No se puede asaltar mercados, que es una cosa muy típica. Un ejército en marcha, sobre todo cuando estás en el extranjero, tú te alimentas sobre el terreno, o compras en el mercado, o si el mercado es reticente, puedes llegar a asaltarlo. Él, Barbaroja, evidentemente, lo prohíbe taxativamente. Hay que subir la rebelión, pero no hay que dar más motivos para que se rebelen más. Y por supuesto, en todas estas leyes siempre aparece una división entre las penas de las que son objeto nobles y siervos. Las penas no son las mismas. Esa diferencia social siempre es permanente. Luego, tenemos una serie de leyes o de comportamientos legislativos sobre la forma de hacer la guerra y lo que conlleva hacer la guerra de una guerra muy peculiar, muy especial, que hablaremos hoy, que es la cruzada. La cruzada es un tipo de guerra justa, sacra y meritoria, en principio, por definición, pero es un tipo de guerra muy particular, con leyes hasta cierto punto propias, que luego la praxis es la que hay en el mundo medieval en ese momento, la violencia típica del mundo medieval, distintas campañas, o con los comportamientos más o menos típicos del mundo medieval, tamizados por unas medidas legislativas que intentan, digamos, o encauzarlas o disminuir esas actitudes violentas. Y luego también tenemos otra primera lectura, es la influencia general a nivel ideológico, a nivel de subconsciente, que tienes por unos de la Iglesia Católica, hablando del mundo occidental, y de derecho caballeresco, que luego va a ir impregnando capas más bajas de la sociedad. Y de hecho también tenemos la postura contraria. En los siglos XIV y XV tenemos ejemplos tanto en España como en Inglaterra, como en Francia, como en Inglaterra, de nobles que se quejan diciendo que los nobles, los caballeros, son solamente aquellos que manejan las armas, porque están viendo que hay muchos burgueses que están comprando títulos y se nombran a ellos mismos como nobles. Y dicen, no, los nobles solamente somos los que combatimos y tenemos un etos propio, caballeresco. Lo que hacen estos otros se apropian de ese etos o se apropian del título, pero no son verdaderos nobles. Y todo eso habrá que comprobarlo, habrá que contrastarlo con la praxis que nos muestran las crónicas o documentación real, o cancilleresca o notarial. Bien, por tanto, cuando hablamos de derecho de guerra es lo que en latín se denomina ius bellum, o el derecho de gentes. Y ese derecho, que es una serie de medidas legales, hay que contrastarlas con la tradición y la costumbre y con la praxis real en los campos de batalla del mundo medieval. Por el derecho de gentes, el derecho de gentes, se puede dividir en dos subderechos, el ius ad bellum y el ius in bellum. El ius ad bellum, luego veremos, es el hecho que se genera a la hora de qué es una guerra justa, o qué hay que hacer para que sea una guerra justa, y el ius in bellum es el comportamiento en combate, el comportamiento una vez que la guerra haya sido proclamada y anunciada. Evidentemente, cuando hablamos de esto, hay que empezar que primero tenemos, hay leyes ya griegas, pero la base que tenemos en el mundo medieval y el mundo occidental hoy en día es la base romana del siglo II, siglo III. Ya hay un derecho de gentes del mundo romano que ya tiene en cuenta estas relaciones entre, por un lado, el Imperio Romano frente a todos los demás, y los conflictos que se generan entre el Imperio Romano por un lado y todos los bárbaros, cómo integrarlos, cómo hacer la guerra, ya los combatientes, los motivos. Ese derecho romano siglo III va avanzando, se mantiene ahí, con pocas modificaciones. Hasta el siglo XV San Agustín introduce una serie de normativas en torno a la guerra justa, aunque San Agustín es un tema problemático porque Jean Florin en el último libro dijo que San Agustín no aporta realmente nada, que lo que él hace es, digamos, que decir que la guerra es un mal menor, pero no habla de guerra justa, aunque la verdad San Agustín yo creo que dice más cosas de lo que dice Florin, es un autor francés, por cierto. Pero San Agustín ya aporta otro ideal, que es otra piedra en el camino, que es el tema de la guerra justa para cristianos, para católicos. Ten en cuenta que el mundo católico en origen es un mundo, digamos, muy pacifista. Los evangelios son muy pacifistas. El Antiguo Testamento es otra cosa. Los evangelios católicos son evangelios bastante pacifistas. San Agustín ya autoriza a cristianos a que combatan en nombre del Estado en guerras justas. Luego, esa forma de entender la guerra a través del derecho
también va a ser modificada o va a ser, digamos, enriquecida con lo que se llama la paz y tregua de Dios del siglo X. Saben ustedes que en el siglo X, ante un movimiento general de violencia extendida en el campo, sobre todo francés y sur de Francia, también el territorio romano-germánico, la Iglesia toma las riendas del asunto y dice que esto no puede seguir así, que hay la violencia es continuada, se asaltan a mujeres, a iglesias, no se respeta a nadie, y que hay que hacer algo. Y establece medidas que es la paz y tregua de Dios. ¿Qué es esto? Por un lado, establece la Iglesia motu propio, aunque luego con el apoyo de la nobleza local, o más que la nobleza local, de los líderes de la nobleza. No todos los nobles la apoyan. Le apoya el duque o la apoya el rey. Hay otros nobles que son bandidos directamente. Entonces, la paz de Dios establece una serie de qué personas o qué bienes materiales no pueden ser atacados. Mujeres no pueden ser atacadas. Niños no pueden ser atacados. Iglesias o propiedad eclesiástica en conjunto. Para eso lo hacen ellos. No pueden ser atacados. Tregua, ¿qué días pues se pueden usar para la guerra y qué días no se pueden usar para la guerra? Y conforme vamos avanzando en el siglo X, esos días de no hacer la guerra, esos días, digamos, nefastos, van aumentando. Poca gente le hace caso al respecto a los días, pero ellos van legislando. Esta iniciativa religiosa luego va a ser apoyada por los líderes de las comunidades laicas, ¿no? Bien sea un duque importante que aspira, que también a través de esto aspira a imponer su dominio sobre estos nobles más bajos, o a través del rey o del emperador. Por ejemplo, Otón I de Alemania, el Santo Imperio Romano Germánico, extiende la paz y tregua de Dios a todo el imperio en el siglo X, intentando, evidentemente, controlar el poder, ¿no? Y que no haya nobles levantiscos. Esto, a su vez, claro, aquí tenemos un pequeño problema, y es que la Iglesia, en principio, por mucho que legisle, no tiene una capacidad coercitiva, no tiene soldados propios. Es la autoridad civil quien tiene que prestar soldados a la autoridad eclesiástica para que ejerza la violencia. Prestarlos o tienes que ganar. Y de ahí en el siglo X se crean muchísimas cofradías o hermandades en el sureste francés que intentan imponer la paz y tregua al resto de los nobles, digamos, levantiscos o violentos. Seguimos avanzando en el tiempo dentro de esta tratadística. Llegamos al siglo XIII. El siglo XIII es muy interesante. Nos encontramos con el escolasticismo, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la reintroducción del derecho romano, tanto por Federico el Imperio Romano como Alfonso X en Castilla, aunque luego tiene poco éxito. El nacimiento de las universidades, Salamanca, Bolonia, París, que también legislan al respecto y que evidentemente tienen por un lado una influencia religiosa, por otro lado están generando funcionarios para las monarquías locales, son funcionarios civiles. Pero que todo esto genera una renovación de las leyes o de los escritos sobre la forma de entender la guerra y la forma de hacer la guerra. Bueno, que ven ahí a la izquierda, los que saben muy académico lo entenderán, y yo creo que bueno, pues, se puede sobreentender, ¿no? Un siguiente paso, ya saltando, aunque el siglo XIV-XV de ahí sigue habiendo tratadística, el siguiente gran avance es en el siglo XVI con el nuevo escolasticismo. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, Escuela de Salamanca, en el que ya el derecho de gentes da lugar al derecho internacional, con visos de ser aplicado universalmente. Lo que estamos viendo aquí son leyes que se pueden aplicar a nivel local o aspiran a tener una aplicación universal, pero ninguna de ellas se aplica universalmente, no logran aplicarse universalmente, porque no hay acuerdos internacionales entre países a nivel general. Luego estas leyes de guerra, ese derecho de gentes, ese derecho internacional también se ha publicado en el siglo XIX, y luego ya llegamos al siglo XX, que tratará el profesor Víctor Tarradellas, el siglo XX con el Tratado de La Haya y el impacto que genera la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, a la hora de entender ese mundo legislativo, mental, social, cultural, que es la guerra, hay que entender que hay varias tradiciones y codificaciones y prácticas implicadas. Por un lado decimos un derecho constitucional germánico, por otro tenemos un derecho romano, un derecho civil, un derecho del Estado. A veces no es que sean totalmente contrapuestos, de hecho a veces las codificaciones incorporan derecho constitucional a sus nuevas legislaciones, pero con el paso del tiempo, por ejemplo, con los fueros, lo que hacen es que cada vez que los reyes renuevan un fuero que puede tener origen germánico, de origen constitucional, van introduciendo novedades que apoyan el poder real y que limitan el poder o la violencia que esté ajena al poder real. Porque al fin y al cabo, lo que interesa a las monarquías, a los grandes duques, es acabar ellos mismos, para que ellos tengan
monopolio de la violencia, que se conseguirá a fines del siglo XV. Bueno, lo intentarán conseguir sobre todo las grandes monarquías más centralizadas como Francia o Castilla. Y por otro lado también tenemos la influencia de la Iglesia y el etos caballeresco. El etos caballeresco decimos que es que evoluciona, no es el mismo en el siglo XI que el siglo XV. Hay también aspectos culturales de Francia, zona alemana, zona peninsular, zona italiana. Por ejemplo, hay una serie de combates siglo XIII, siglo XIV, en el mundo castellano, cuando llegan las tropas franco-inglesas en el contexto de la Guerra de 100 Años y la Guerra de los Pedros y luego la Guerra Civil Castellana, que hay crónicas castellanas que dicen que no entienden por qué los franceses e ingleses se están poniendo a hacer justas. Dice, aquí tienen que venir a hacer la guerra, que hacen aquí están haciendo justas. Si vamos un siglo más tarde, encontramos castellanos y aragoneses haciendo justas ellos mismos. Ya están sido, digamos, influenciados por esa cultura franco-normanda. Y luego la Iglesia, decíamos que la Iglesia puede influir a nivel moral, a nivel de la posible condena del purgatorio o del infierno si no cumples con sus normas, del derecho canónico, signos y concilios, y en el último lugar va a dar lugar, eso genera las cruzadas. Cuando una iglesia intenta imponer algo, primero manda legados para intentar mediar o intentar establecer una serie de principios. Si esos legados, esos mediadores no funcionan, puede establecerse signos o concilios que dictan una serie de normas. Si tampoco se hace caso ni a los signos, ni a los concilios, ni a los legados, se hace se pone el país o la persona en entredicho. El entredicho quiere decir que esa persona, ese país, o esa zona, es un entredicho de área, no pueden hacer o no pueden tomar sacramentos, o pueden enterrarse en un lugar sagrado, por ejemplo. Es una forma de castigo. Y si no hacen caso, se les puede excomulgar. La excomunión implica que no solamente no puede participar en los ritos eclesiásticos, sino que además se le aleja del corpus Christianorum. Y como tal es objetivo de cruzada. Un papa no puede proclamar una cruzada contra alguien que sea cristiano católico. Solamente puede proclamarla contra infieles, herejes o un cristiano que ha sido apartado por excomunión del cuerpo cristiano. Por tanto, legalmente ya no es cristiano, porque así es excomulgado. Es lo que se acoge el Papa cuando, por ejemplo, excomulga y lanza cruzadas contra el emperador Federico en el siglo XIII. Bien, cuando el siguiente paso ya hablamos de mentalidades, de justificaciones, luego pasamos a la justificación, a la codificación. Y ahora codificar, decíamos que hay dos grandes ramas o dos grandes aspectos. El ius ad bellum, o sea, que trata de los siguientes aspectos, es decir, qué tipo de guerras hay, cuándo es una guerra es justa y por tanto todos sus combatientes son legales, el ritual de proclamación de la guerra. Y también se incluye el fin de la guerra. Nos preocupamos de cómo lanzarla, cómo justificarla, pero también cómo acabarla. En ese sentido, es cuando hablamos de las treguas y los pactos de paz. Aquí hay una diferencia importante entre el mundo islámico y el mundo cristiano. El mundo islámico no reconoce la paz directamente. El mundo islámico no reconoce una paz perpetua. De hecho, según sigamos a las doctrinas maliquíes o otras doctrinas islámicas, hay un periodo máximo por el cual un poder musulmán puede establecer solamente treguas. Van a ser siempre treguas temporales. Depende de los casos, depende de la escuela, se puede llegar hasta 7 años, si no me equivoco, pero normal son 3 o 6 años. 7, creo que nos hace 12 casos, pero nunca más de 12 años. Porque el mundo islámico no reconoce la paz con un pueblo que no sea islámico. Aunque sea gente del libro. Da lo mismo. No puede haber una paz permanente con gente que no sea de Dar al-Islam, del Islam. En el mundo occidental no tiene ese problema. En el mundo occidental puedes firmar o treguas temporales o treguas de 100 años y un día, como dijo el otro día el profesor de la REA, o paces perpetuas. Eso no tiene problemas. Pero el mundo islámico tiene problemas en ese aspecto. También se comentó el otro día que para que una guerra sea justa y según el derecho, digamos, más legalista, a la hora de lanzar una guerra hay que proclamarla. Y se ha hablado aquí de un plazo entre 3 y 10 días. Cuando tú mandas un legado, mandas un heraldo, si hablamos del siglo XIV-XV, a un país enemigo, a un reino enemigo, y dice, bueno, te voy a declarar la guerra por esto, y en 3 días o 10 días te voy a atacar.
Es un plazo que establece según las costumbres locales, según las costumbres de los reinos, pero es mínimo 3 días, máximo de 10 días. Esta legislación es también un aspecto puramente cultural. En el mundo japonés esto no se entiende. En el mundo japonés se entiende que por cultura cualquier combatiente debe estar permanentemente preparado para la guerra. Y por tanto, si alguien te lanza una incursión y tú no estás preparado, es tu problema. No es problema mío. De hecho, eso se va a llegar hasta el siglo XX en Japón. En Japón, con la restauración Meiji en el siglo XIX, digamos que se occidentalizan un poco, adoptan una serie de leyes occidentales, entre ellas es la de anunciar la guerra. Pero lo llevan al extremo más apurado. Pearl Harbor, por ejemplo, cuando atacan a los norteamericanos, ellos habían preparado que la comunicación, la declaración de guerra japonesa en la embajada de Washington llegase un minuto antes de que sus aviones atacasen Pearl Harbor. Pero hubo un problema de transcripción del documento, era un documento cifrado de Tokio a la embajada en Washington. Los de la embajada de Washington se dieron un lío, no lo transcribieron a tiempo, y resulta que el gobierno americano tenía la transcripción traducida antes que la embajada japonesa, por un plazo de 1 hora, hora y pico. Pero el caso es que los japoneses, por un lado, intentaban seguir su cultura japonesa, hay que estar para la guerra siempre, por otro lado, intentaban respetar las normas occidentales, hay que avisarles. Con 1 minuto, pero te ha avisado. Eso ya es tu problema. Le salió mal porque tuvieron un problema de traducción. Bueno, la traducción es el desciframiento de la clave, era un mensaje clave, evidentemente. Y luego tenemos el ius in bellum, o sea, el derecho sobre la forma de conducir los ejércitos, la forma de hacer la guerra, que se ocupa tanto de la conducta de los ejércitos, los combatientes, como hemos dicho, objetivos lícitos o ilícitos, qué pasa con la población civil, qué es población civil, qué pasa con los prisioneros o cautivos, o el tema de armas prohibidas, armas vedadas, que se puede usar todo. Estos son aspectos que se incluyen en ese tipo de legislación, en ese ius ad bellum o ius in bellum. Bien, decíamos que hay los escritores que se ocupan de este tipo de derecho, de este tipo de preocupación sobre la forma de entender la guerra y la justificación de la guerra. Son múltiples, tanto en el mundo eclesiástico como en el mundo civil. Y por ejemplo, las partidas de Alfonso X establece que hay 4 tipos de guerra. Por lo general luego se clasifican en 2, justa o no justa, o justa y dentro de la justa puede ser una guerra menor, lo que habló el otro día en las Rías Rojas. Pero Alfonso X en las partidas del siglo XIII, que digamos que rehúsa el centenario, 1950, 1955, partidas 20 años más tarde, pues decíamos que Alfonso X establece que hay 4 guerras: la guerra justa, la guerra injusta, la civil y la pluscuancivil. La civil decía que no es siempre, él siempre decía que en las partidas que la guerra hay que evitarla a toda costa. De hecho, todos los estrategistas dicen, la guerra es lo último, hay siempre que evitarla, pero se va a llegar a ella sí o sí, pero si es posible hay que evitarla. Y la guerra pluscuancivil es la guerra entre bandos nobiliares, es lo que luego otro día las Rías Rojas. Evidentemente, cuando Alfonso X luego pasa a analizar cuál es la guerra justa, hay que dar una serie de motivos. San Agustín, en el siglo V, ya adelantó 3 motivos básicos. Autoridad. La guerra justa debe ser declarada por autoridad legítima, y él hablaba solamente de papa, emperador, reyes. Luego en el siglo III también se amplía a la categoría de príncipes, lo cual es muy ambiguo, da lugar a mucho juego, da lugar también a mucho debate y polémica, y a muchos pleitos. El objetivo siempre debe ser un objetivo en principio defensivo. La guerra justa en principio es defensiva, nunca ofensiva, al menos a nivel digamos de justificación legal. Otra cosa es que entendamos la defensa como un ataque. Por ejemplo, cuando ya hablamos de estadistas del siglo XIV, siglo XIII, franceses e ingleses establecen que una justificación válida para la guerra justa es el derecho hereditario, que es a lo que se acogen ingleses para atacar a Francia. Porque según una serie de tratados, una serie de tratadistas, esa justificación hereditaria, ese derecho hereditario, lo que hace es, digamos, que defiende tus derechos. No es que ataques al enemigo, es que estás defendiendo tus derechos para tener ese país. Es también lo que ocurre, por ejemplo, en las cruzadas bálticas, en Prusia, que uno lo ve desde la perspectiva actual y dice, bueno, pues claramente es un movimiento expansivo alemán, teutones que van ahí a saquear a los pobres paganos.
Pero la justificación que está es una justificación defensiva. La justificación que da la Iglesia, la orden tónica, los estadistas que tratan en este tema en el siglo XIII, los evidentemente ateístas cruzados, es que lo que ellos hacen es que mandan misioneros y las campañas cruzadas solamente se lanzan para defender a los misioneros o defender a posibles conversos. Por lo tanto, es una guerra defensiva de esos misioneros o de esos posibles conversos. No es una guerra ofensiva. En la práctica es ofensiva, pero legalmente o desde un punto de vista mental es solamente una guerra defensiva. Está defendiendo a misioneros, está defendiendo a posibles conversos que van a ser atacados por el resto que son paganos. Y luego también otro tema que se incluye en muchos tratados, en todos, de hecho, es la intención recta de los combatientes. Esa intención recta es básica en el tema de la hora específica de cruzadas. Un combatiente cruzado tiene que ser un combatiente que no blasfeme, no peque, no mate necesariamente. Esto en el mundo también del conflicto civil también se incluye. Los combatientes deben tener una intención recta, intención. Diferencia con la praxis. En principio hablamos desde el punto de vista legal, teórico, el combatiente y sobre todo el líder debe tener una intención recta. Voy a combatir porque defiendo mis derechos, defiendo mi territorio, defiendo la iglesia, o defiendo a mis vasallos. Y mi intención es solamente esa. No voy a matar porque sí, no voy a conquistar botín porque sí. Aunque luego en la praxis eso se produzca. Pero como es una guerra justa, esa praxis de saqueo está justificada. En cierta medida. Siempre y cuando ese saqueo no vaya contra una regla explícita del comandante. Ahí sí, eso es otra cosa. Y te cogen, te cuelgan y se acabó. Pero en principio, al hacer una guerra justa, todo lo que está dentro de la guerra justa, en principio está autorizado con limitaciones. Ahí los tratatistas también entran en mucho detalle sobre hasta qué punto está autorizado todo lo que se hace en una guerra justa. Y hasta qué punto, dentro de una guerra justa, tienes que obedecer o no a tu comandante según lo que te ordene. Si es una guerra injusta, claramente no tienes que obedecerle. Por ejemplo, Bouvet, Armas Batallas, establece, dice, ¿es lícito que un comandante, que un líder obligue a un vasallo suyo a luchar contra su padre? Pues se ha rebelado. Y Bouvet dice, pues sí y no, pero mejor que no. Es mejor que no enfrentes a tu vasallo, que es hijo, contra su padre, porque, bueno, mejor que no. Porque ha habido problemas y legalmente es mejor que no lo enfrentes. ¿Es lícito que un vasallo, por ejemplo el emperador, él habla exactamente del conflicto entre emperador y papado, ¿es lícito que un vasallo siga a su emperador, haga lo que haga, se enfrenta a quien se enfrente? Y dice, si es una guerra justa, sí. Si es una guerra injusta, y por él es un religioso, es un abad, es un religioso, dice, evidentemente cualquier guerra contra el papa es injusta. Por tanto, si el emperador lucha contra el papado, cualquiera que lo obedezca puede no obedecer al emperador. Puede eximirse de esta obligación de vasallaje. Porque la orden que le han dado es injusta. O está dentro de una guerra injusta. Bien, decíamos que hay varios tipos de guerra. Hablamos de esa guerra de la guerra pública, la guerra privada. Y es un tipo de guerra muy especial en el mundo medieval y muy típico del mundo medieval es la guerra cruzada. ¿Qué es la guerra cruzada? Pues decíamos que la guerra cruzada es un tipo de guerra, por un lado, justa, sagrada y meritoria, porque se hace por una autoridad debida, el Papa, un objetivo debido, recuperación de los santos lugares, y por ende se extiende a recuperación de todo lo que fuera antiguamente cristiano, y de ahí que se incluya el frente peninsular, y la intención es justa. La intención del combatiente es recuperar algo justo, recuperar algo que se ha perdido. Por lo tanto, es una guerra justa, es una guerra sagrada, luchamos no solamente en nombre de Dios, sino luchamos con ayuda de Dios. En el mundo medieval, hasta hoy en día, todas las guerras son guerras sacras, todas las guerras están sacralizadas. Casi todos los combatientes tienen rituales religiosos que intentan atraerse el favor divino. Pero la cruzada se lucha también, no solamente por teniendo en cuenta ese posible apoyo, sino que se lucha en nombre de Dios, directamente. A través de su representante de la tierra, que es el papado, evidentemente. Y es una guerra meritoria, que es otra cosa, otro aspecto añadido, y es que es un contraste respecto al siglo X, es que cualquiera que luche en una cruzada no solamente no va a pecar, sino que va a recibir recompensas espirituales y materiales. Hasta el siglo XI, tengan en cuenta que un combatiente cristiano, a pesar de la doctrina de San Agustín, que ya justificaba la participación de cristianos en ejércitos reales o imperiales,
hasta el siglo XI, cualquier cristiano que mataba en batalla, que fuera una guerra justa, estaba pecando. Y tenía que arrepentirse y confesarse y tener una penitencia religiosa. A partir del siglo XI, con el tema de la cruzada, si matas en cruzada no estás pecando. Estás matando en nombre de Dios, por tanto estás exento de ese pecado. De hecho, es más. Estás recibiendo estás recibiendo lo que se llaman las indulgencias. La cruzada es indulgencia plenaria, es decir, que están exentos de toda penitencia que se establece en la Iglesia. Otra cosa es la penitencia religiosa, la penitencia que puede imponer Dios, pero la que te puede imponer la Iglesia, estás exento de ella, la indulgencia plena. Eso luego se va a enredesar con el paso de los tiempos. La indulgencia plenaria en el siglo XI, con la primera cruzada, no está bien establecida. De hecho, el Papa es muy ambiguo en lo que sería el programa de Clermont. Y va evolucionando el tema de las cruzadas. Hasta el siglo XIII, digamos que era algo más establecido, pero son casi 200, ciento y pico años de hilaje del derecho canónico de la cruzada y de la indulgencia. Bien, pues decíamos que estás exentos de una serie de penitencias, y además, es más, puedes ganar el cielo más fácilmente si tú marchas en combate. Y eso tiene más implicaciones. Por ejemplo, conforme el paso del tiempo, en un primer momento solo disfrutaban de los derechos cruzados aquellos que muriesen en campaña. La primera cruzada, solo aquellos que mueren en campaña tienen indulgencia plena. Eso se va modificando. Conforme pasa el tiempo, no solamente los que mueren, sino también cualquiera que participe tiene derecho a indulgencia plena. Ahora, cualquiera que participe, ¿y cuál es el tiempo mínimo? Pues ya se establecen plazos. Y por general es un año, de 1 a 3 años de mínimo de ir en cruzada para que pueda disfrutar de indulgencia plena. En el frente peninsular, como la cruzada está a la de tu casa, se establece un periodo mínimo de servicio más pequeño, 3 meses, en el siglo XIII. Entonces, toda esa legislación va desarrollándose de forma paralela a las campañas físicas cruzadas. Entonces decíamos la indulgencia plenaria que se va extendiendo. Entonces, al principio hablamos de combatientes que mueran, luego todo cualquiera que participe. Luego, a fin del siglo XII, aunque ya hay antecedentes con Gelmírez en el principio del siglo XII, pero a fines del siglo XII es el Clemente III quien establece la figura de la redención económica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes disfrutar de las privilegios e indulgencias cruzadas si pagas una cantidad de dinero. Yo no soy mayor, soy una mujer, pero quiero disfrutar de las indulgencias plenarias. ¿Qué es lo que hago? Pues te doy tanto dinero. Ese dinero, en principio, está cuantificado y tiene que ver con tu nivel de renta. Cuanto más rico, tienes que dar más. Si eres más pobre, das menos. Luego, además, de forma paralela, de hecho un poquito anterior, es la redención por el envío de otra persona. Es decir, yo no puedo ir, soy mayor. Tampoco me interesa dar dinero, pero lo que sí puedo hacer es enviar a un combatiente en mi lugar. Entonces, tanto ese combatiente que tú envías, a tu cargo, evidentemente, sobre todo ese combatiente le envías y tú lo costeas, la campaña, que puede ser una campaña de 1 a 3 años, o sea que el coste económico es importante. Pero tanto ese combatiente como tú, ambos disfrutáis de la indulgencia plenaria. Ahora bien, como dicen en algunos concilios del siglo XIII, aquel que ha ido en persona está más cerca del cielo que el que ha mandado dinero o ha mandado un soldado por él. Esta es una diferencia muy, muy sutil, que es una diferencia que se establece a nivel legal en los concilios. Pero luego, cuando esa digamos, alta jurisprudencia legal de concilios hay que predicarla al pueblo llano, esto hay que simplificarlo. No es decir, no, si pagas esto sí, pero como tu compañero en persona, él va a estar más cerca del cielo. No. Si vas, te salvas, si no vas, no te salvas. Aquí, cuando se predica la cruzada a nivel llano, hay que ser mucho más claro. Y una diferencia entre, claramente, un lado, lo que sería el corpus legal de la jerarquía eclesiástica, de lo que se predica a nivel de calle. No es exactamente lo mismo. Es un mensaje simplificado. Bien, el objetivo de la cruzada. Evidentemente, se empieza con Tierra Santa, pero en fin y al cabo, lo que es una cruzada tiene como objetivo la defensa de la Iglesia, tanto institución como de sus miembros. Eso luego dará lugar a que, según algunos autores, se corrompa ese mensaje y da lugar a las campañas contra emperadores y contra cualquiera que ataque las propiedades del Vaticano. También más objetos de cruzada. Pero el objetivo básico es defensa de la Iglesia, y eso incluye, evidentemente, la recuperación de los
territorios antes ocupados por cristianos, bien sea en Tierra Santa o en la península ibérica. ¿Tiene una legislación propia? Bueno, pues en parte sí, pero curiosamente tiene menos de lo que se podía esperar. Porque la legislación propia eclesiástica es la que se plasma sobre todo en el derecho canónico. Y en el derecho canónico solamente hay un tema que aparece claramente especificado, y es el tema del comercio prohibido con infieles. El resto de las medidas son medidas ad hoc o medidas que se establecen en concilios que proclaman una cruzada. Pero es un corpus permanente que aparece en decretales o en derecho canónico. Sin embargo, el tema del comercio prohibido es un tema que siempre aparece en el derecho canónico y que aparece en contexto cruzado, pero que también ya había aparecido antes en contextos civiles. Entonces, no es una cosa exclusivamente de la Iglesia. También el rey Castilla prohíbe el comercio, sobre todo de armas, con los infieles, evidentemente. Bien, entonces, a nivel legal, aunque sea a nivel de decreto de concilio, por un lado se establece cuándo se puede poner una cruzada. Tengan en cuenta que una cruzada es una campaña determinada, no es un estado de guerra permanente. Una cruzada es una campaña determinada que tiene un principio y un fin. La reconquista en sí no es una cruzada. Campañas de la reconquista sí pueden ser consideradas como cruzadas porque tienen el apoyo papal, el otorgamiento de indulgencias, de beneficios eclesiásticos, etcétera. Decíamos que también, no en los decretos, pero sí en los concilios, se establece claramente que los combatientes deben tener una intención recta y un comportamiento ejemplar. También se establece en esa serie de programas cruzadas una protección de los cruzados tanto a nivel espiritual como a nivel legal práctico. Se les protege sus bienes y familias mientras marchen al extranjero. Esos cruzados pueden estar fuera de casa mínimo 3 meses, fácilmente 3 años, o pueden morir en combate y nunca volver a casa. Entonces, la Iglesia les promete una protección jurídica de sus familias y sus bienes en casa. Y de hecho eso es lo que a veces usan monarcas que se toman el voto cruzado, aunque no tengan intención de irse, pues bueno, tengo voto cruzado, automáticamente tengo protección papal y por lo tanto mis rebeldes no se pueden rebelar contra mí, porque si se rebelan ya son excomulgados. Luego ya iré cuando pueda, pero en principio tomo voto cruzado y directamente, en principio, tengo la protección de la Iglesia. Y por otro lado, aunque tengamos a la izquierda esa herramienta cómica que dice que vender cruzada vale todo, en realidad en la cruzada no vale todo. Si tú matas de forma ilegal, o sea, la cruzada, para tú tomar el voto cruzado tienes que confesarte, cumplir la penitencia religiosa y luego marchas a la cruzada. Pero si en cruzada cometes pecados o actos fuera no autorizados, o tras la cruzada sigues matando o cometiendo pecados, eso son pecados nuevos. La cruzada, que porque una vez en tu vida cruzada, no quiere decir que has sido directamente, aunque a nivel popular se entienda de otra manera. A nivel popular se puede entender que una vez que has sido cruzada ya estás salvado, hagas lo que hagas después. Pero a nivel legal, no. A nivel legal está claramente que tienes un momento hasta la cruzada te limpia todos tus pecados y la penitencia, y después de la cruzada y estamos hablando de otra etapa de tu vida. Si vuelves a pecar, pues vuelves a ser un pecador. Bien, un aspecto importante que a veces se trata en esos tratados del derecho y rituales de las formas de la guerra y las reglas de guerras de enfrentamiento es la batalla entendida como juicio divino. Bien, eso tiene sus pros y sus contras. Hasta el siglo XIII, muchos tratadistas, tanto religiosos como civiles, ven la batalla como directamente un juicio divino. Es como una ordalia del derecho privado. Perdón, me he ido. Es como una ordalia. Quien vence la batalla es porque Dios ha querido. De hecho, en el mundo medieval saben que tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano está impregnado de un providencialismo. Es decir, todo ocurre porque Dios quiere. Si tú vences es porque Dios quiere, y si tú pierdes es porque Dios quiere. Y si pierdes es por algo. Es porque has cometido un pecado. En la cruzada, cuando pierdes, se justifica porque muchas veces tus combatientes no se han comportado de forma justa o de forma adecuada a cruzados. Entonces eso se justifica para perder a una cruzada. Así se escribe o se hacen los pregones en casa cuando tienes que explicar a tu parroquiano que tu marido ha muerto en una cruzada, que ha fallado. Bien, decíamos que en la batalla de juicio divino hasta el siglo XIII es muy claro. A partir del siglo XIII esto ya va
cambiando ligeramente. Al igual que cambia el sentido de las ordalías. La ordalía es el juicio divino por combate. O por otro elemento violento, te tiras al agua y flotas. Pues, ¿cómo era esto? Si tiras al agua y flotas, eres pecador, y si no flotas, estás inocente. Una de estas cosas. O al revés, ¿no? O sea, una cosa así dices, vale, casi mejor que me hunda, ¿no? Pero, o si coges una piedra ardiendo y no te quemas, pues eres inocente, y si te quemas, pues eres culpable, ¿no? Y dices, pues muy bien, pues, a ver qué hago yo aquí. Y bien, decíamos que estas ordalías, que claramente derecho germánico, el derecho romano no las contempla, y con sobre todo en el siglo XIII esto va ilimitando. Aún las partidas del siglo XIII, que Castilla aún reconoce el derecho por combate, el derecho divino por combate, pero ya le pone muchas limitaciones. Solamente puede ser entre nobles, no con un siervo, solamente tiene que ser de clase nobiliar. Si es un combate, tiene que ser nobles de las mismas capacidades físicas, con el sol que esté en medio, no que esté favoreciendo a otro, que no haya arena. Pone ya muchas limitaciones, y luego esas limitaciones del siglo XIV y XV son tantas que digamos que claramente se ve que a nivel legal no se admite el juicio por combate, a nivel privado. Otra cosa todavía es el juicio por combate a nivel público, a nivel, digamos, del rey o del reino, y aún tenemos desafíos, que como el otro día el profesor Mario Lafuente, del rey aragonés, el rey francés, o el rey castellano, Pedro, o rey francés en el siglo XV, que aún se entienden dentro de ese derecho dentro de esa concepción del combate como un juicio divino. Pero de hecho muchas veces el combate se va a rehusar, otras veces se busca, y eso hablamos del paradigma Gillingham el otro día, pero tiene sus pros y sus contras. No puedo extender mucho en ello porque acabo el tiempo y ya voy justo de tiempo. Lo que veis en las navas, evidentemente las navas es un ejemplo típico de un combate concertado. Es una cruzada, y la campaña de la almohade, que directamente se están retando y al final acaban en las navas. Bien, decíamos que la guerra según el tratadista intenta aplicarse ciertos filtros. Hablamos de la paz y tregua de Dios, que limitaba los objetivos, no mujeres, no niños, no propiedades eclesiásticas, pero claro, todo esto que tienes aquí en principio a nivel legal, muy bonito, en la praxis no se respeta, y sobre todo más en un contexto como ese de los sitios. En los sitios, para algunos sectores, consideran que los sitios es la guerra total en el mundo medieval. Porque tú cuando disparas, tú lo que haces es encerrar una población. Esa población puede sufrir lo que sea, justos e injustos. Tú cuando disparas puedes disparar sin saber, darle a un niño, una mujer o una iglesia, justa e injustamente, pero claro, tú no estás apuntando, no sabes lo que hay detrás de la muralla. Y tú también haces una guerra de sitio, estableces el hambre de la población, estableces sufrimientos de enfermedades. Por tanto, y el combate no solamente afecta al periodo durante el sitio, sino también afecta a la población civil después del sitio. Durante el sitio, tú, por lo general, si es mando un ejército, has esquilmado todo el campo. Entonces, cuando antes del sitio se has perdido ganado, ¿de qué va a vivir esa gente? Porque tú has esquilmado todo el campo que había alrededor. Por tanto, esa población civil va a seguir sufriendo. Por tanto, la población civil es una cosa que hablamos otro día, es hasta qué punto la población civil está exenta o no de las penas de la guerra. Y decíamos que muchos tratadistas decían que son a veces bajas inevitables en una guerra justa. Si es una guerra injusta, entonces la población civil puede reclamar la remuneración de lo que ha perdido. En una guerra justa, lo has perdido. Pero si es una guerra injusta, tú puedes reclamar luego al poder que ha perdido que te repare esos daños. Bien, decíamos que la población civil es siempre la que sale perdiendo en estos conflictos. Y más en los sitios. En los sitios tenemos casos, tanto en el mundo romano, estoy pensando en Vercingetorix, en el sitio de Alesia, como por ejemplo estaba pensando en Antioquía, en el siglo 1097, o en el sitio de Constantinopla. Hay veces en los que la gente que está sitiada directamente echa a sus ciudadanos, porque no pueden alimentar a tantas bocas dentro de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces esos ciudadanos pueden vagabundear, pueden ser alojados por poblaciones vecinas, o a veces no se les deja. En Alesia, César no les deja. En Alesia, saben ustedes que César establece otro cerco a la ciudad de Alesia, y la población que en Vercingetorix se echa a la ciudad se queda en tierra de nadie y se muere de hambre en tierra de nadie. Porque César no deja pasar. Pasa lo mismo en un par de sitios en la Guerra de los 100 Años. Y hay un tema parecido también en el segundo cerco de Constantinopla,
ya por los turcos otomanos. En un primer cerco, por los otomanos me refiero, se deja salir a la población, pero en este segundo cerco no se la deja avanzar más allá de las murallas, con lo cual también se mueren de hambre a las puertas de la muralla. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Antioquía? En la primera cruzada de 1097, los cruzados van a Antioquía, la sitian con el apoyo bizantino, el apoyo bizantino es fundamental. ¿Y qué es lo que hace el emir de la ciudad? El emir de la ciudad, ten en cuenta que Antioquía es una zona de Anatolia y lleva siendo cristiana apenas 300 años, no más, 200 años. Y de hecho todavía tiene mucha población o recién conversa o armenios cristianos. A la recién conversa no lo puede tocar, son ya musulmanes. Pero los armenios cristianos, ¿qué es lo que hace? Expulsa a los hombres. Se queda con mujeres y niños. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, te aseguras o te evitas manos de bocas dentro de tu ciudad que alimentar. Y por otro lado, aunque esa gente que has echado fuera de casa son rehenes, porque en principio no se atreverá a atacar la ciudad porque tienes dentro sus mujeres y niños. Y a su vez, logras colar a espías. De hecho, las crónicas musulmanas alaban la acción de este líder musulmán diciendo que el campamento cristiano era un coladero. O sea, que ahí pasaba la información de forma fácil y que el emir musulmán sabía cuándo podía atacar, dónde podía atacar a los sitiadores. Porque la población expulsada teóricamente a Armenia entraba y salía de la ciudad con relativa facilidad por otros medios que se desconocen. Pero decíamos que la acción civil está especialmente afectada. Luego también tenemos en cuenta que en los sitios una fortaleza se puede conquistar básicamente de tres modos. Asalto, por sorpresa, una escalada nocturna, por ejemplo. Puede haber una capitulación pactada o puede haber un asalto total. Y son fases graduales. Si es por sorpresa, es por sorpresa. Pero cuando tú vas a poner sitio a una ciudad, tanto en el contexto cristiano como en el contexto entre al menos andalusíes y castellanos o aragoneses en el siglo XIII en la península ibérica, como en Tierra Santa, pero con los pulanos y los cristianos que ya llevan ahí habitando tiempo, se establece una regla y es que tú pones sitio a la ciudad. Entonces dejas a la ciudad que envíe un emisario a su señor, a su rey, a su emir, para que mande un ejército de auxilio. Si ese señor no lo manda a tiempo o dice directamente, bueno, no tengo tropas, no te puedo levantar, no te puedo mandar tropas, entonces esa ciudad puede aguantar cerrada mientras envía el emisario, llega el emisario, pero si el emisario dice no va a haber tropas de rescate, entonces la ciudad se entregará libremente sin represalias por parte de su señor. La ciudad, los dirigentes han cumplido su obligación de mandar ayuda a su señor, el señor ha dicho que no puede mandarla, entonces ya se sienten libres para entrar a la ciudad sin temor a represalias. Eso a su vez hace que también se facilite las conquistas. Por otro lado, si la ciudad es asaltada, tanto sea en el contexto cristiano como en un contexto entre guerra entre cristianos y musulmanes, ahí no hay diferencias, el saqueo es inmediato. Ahí no se respeta nada. Depende de los ejemplos, entre 3 y 5 días de saqueo libre. Ocurre, por ejemplo, ocurre en ciudades andalusíes, o en Constantinopla, en 453. Y se ha asaltado al final de forma violenta, y el sultán turco otorga a sus tropas 3 días de saqueo libre de la población de Constantinopla, de aquellos núcleos, porque Constantinopla era muy grande, entonces dentro de la ciudad antigua había núcleos inmobiliarios internos que habían pactado previamente con el sultán otomano. Entonces, aquellos núcleos internos de Constantinopla que habían mandado emisarios y habían pactado previamente, están protegidos por genízaros que evitan el saqueo, pero esta ciudad es saqueada. Es una forma curiosa, pero al fin y al cabo es una regla común a todo el mundo occidental y a todo el mundo mediterráneo. La posibilidad en el caso de que si hay un asalto, ahí no se reconoce ni mujeres, ni niños, ni nada. Es saqueada de cabo a rabo. Otro tema que se trata tanto en las crónicas como en legislación es el tema de las penas corporales de decapitaciones. Y hasta qué punto esto también afecta de forma diferente a nobles o no nobles. Lo que ven a la derecha es un ejemplo, es una miniatura que refleja la conquista de Antioquía, en la cual tanto sitiadores cristianos como sitiados musulmanes se van a lanzar cabezas de cautivos enemigos para desmovilizar a las tropas enemigas, y lo hacen tantos cristianos como musulmanes. Y lo que ven a la izquierda es una famosa miniatura francesa en la que ven la cabeza de Pedro I el Cruel de Castilla, cuando es ejecutado, es muerto en Montiel y es decapitado. Ya para el siglo XIV la decapitación es una medida bastante extrema. Se reserva para nobles como una pena extrema,
pero no es muy habitual. Hasta el siglo XI, el acabar con cualquier enemigo era bastante frecuente, sobre todo en el mundo anglo-normando y el mundo islámico. Hay decapitaciones también en el contexto peninsular, pero curiosamente en el contexto peninsular esas decapitaciones son, a mi parecer, menos frecuentes que en el contexto tanto franco-normando como el contexto islámico. No sé muy bien por qué, pero parece que las fuentes dan una menor incidencia de decapitaciones penales o en contexto de batalla. En el mundo musulmán es típico que para contabilizar bajas se corten manos o se corten cabezas, por ejemplo, una cosa que en principio hasta el siglo XI a veces se puede contemplar en un contexto anglosajón, en el siglo XII-XIII no se suele contemplar. Luego también tenemos el tema de la cautividad. Ya hemos comentado el tema de quién puede ser cautivado. Decíamos que a partir del siglo XI no se respeta mucho. En Hastings no se respeta quién era noble y quién era noble. Ahí pues acaban con todos directamente. Entre otras cosas porque vas a imponer una dinastía nueva directamente al reino anglo y vas a imponer una dinastía normanda y la población normanda. Pero decíamos que a partir del siglo XII, en el entorno cultural franco-normando, se establece la costumbre, y luego también se va a legislar en tratados internos, que también se pueden consultar, reyes, monarcas franceses y ingleses, y también tratados de caballería, que los nobles, aunque van a batalla, van a morir en batalla, sin embargo es casi preferible que sean capturados, porque, por un lado, es un par, es noble como tú, y además ser noble se presupone una posición económica, con lo cual puedes pedir un rescate por su persona. Le he dado luego el otro día el ejemplo de Guillermo Mariscal, a nivel de torneos, pero es mucho más en el contexto de la guerra de 100 años, en los siglos XIV-XV. Pero no siempre. Y también se contempla en los tratados. Por ejemplo, en algunos tratados se contempla sobre si es lícito capturar a un rey enemigo, y entonces ¿qué hacer con él? ¿Se le puede matar? ¿No se le puede matar? ¿Hay que mantenerle en cautividad o no? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Lo que dicen los tratadistas, aunque sean religiosos, por ejemplo Bouvet, dice que una vez cautivada estás sujeto de tu captor. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahora bien, según Alfonso X es diferente que seas cautivo, es decir, otra religión, que seas prisionero. Misma religión. Según los tratadistas franceses o ingleses, eso no controla esas diferencias. Tú eres un prisionero. De hecho, como siempre los ingleses intentan vender la burra y dicen que acaban de escribir un libro diciendo que la primera vez que sale el término de prisionero de guerra es en la guerra de 100 años, en un documento inglés de 1378. Es la vez que sale prisionero de guerra, ¿no? Y con todos los deberes y derechos. Bueno, no tiene un derecho. Solamente es un prisionero de guerra y no tienes derecho. Tienes derecho a ser como mucho redimido económicamente. Pero el caso es que esa legislación ya existe antes, tanto en el contexto francés como en el contexto peninsular. El prisionero de guerra no es una cosa del siglo XIV, aunque, según este autor, sea la primera vez que aparece en términos de forma ya sistemática a partir de entonces. Bien, pues decíamos que hay una serie de debates al respecto y Bouvet decía que, bueno, al fin y al cabo, si eres un cautivo y ya está, tienes que sufrir lo que te cae encima. Decíamos el otro día que si eres un cautivo, o sea, otra religión, puedes ser esclavizado. Si es cristiano, no puedes ser esclavizado, según la legislación, la costumbre peninsular. Bien, pero aquí hablamos de nobleza. Y de los nobles, decía, se ponían dos ejemplos. Un ejemplo que se ponía en estos estados era el ejemplo de la captura del rey David, último rey escocés, digamos, de sangre escocesa, por los ingleses en el siglo XIV, en la cual hay muchos nobles que piden al rey inglés que le suelte porque es un par, es un noble, aunque sea escocés, es un par, y dice el rey inglés que no, que el rey escocés lo que ha hecho, a lo que se coge el rey inglés es que el rey escocés ha lanzado un ataque sin proclamarlo, ha lanzado un ataque sin proclamar la guerra. Por tanto, lo que ha hecho el rey escocés es una guerra injusta, y por tanto el rey escocés no se puede acoger a las costumbres nobiliares o al derecho de la guerra justa. Por tanto, no tiene derecho a ser rescatado por sus pares escoceses. Y lo va a mantener en prisión y acabará en prisión y morirá en prisión el rey David de Escocia. También por ejemplo, otro ejemplo que se pone es el caso de Conrado de Montferrat, el último vástago de la dinastía Hohenstaufen, que muere a manos de Carlos de Sicilia, en el siglo XIII, en la batalla de Benevento. Lo que hace Carlos Ayú es que lo elimina directamente en el que acaba la batalla, es capturado y es evidentemente ejecutado. Y junto a este noble alemán hay un español, hay un castellano, está Enrique de Castilla, Alfonso X, hermano de Alfonso X. Lo que hace Carlos es que le mete prisión durante 30 años. O
y no le va a soltar a pesar de las peticiones de otros nobles italianos o de peticiones de la Casa Real castellana. Al principio con la boca pequeña, porque era un rebelde, decía, bueno, hay que pedirlo, mi hermano, hay que pedirlo, pero no me haga mucho caso. Luego ya se le pide con más fuerza, pero Rey Carlos, hasta que no muere, de hecho, hasta que no muere su hijo, no se le suelta. Y a lo que se acoge en este caso, y lo que dicen los tratados, es que si liberar a ese líder enemigo supone que la guerra puede continuar, entonces el rey tiene derecho a matarle o a no contemplar la posibilidad de remisión económica. Porque es mejor matarle y que la guerra no continúe, a liberarle y que la guerra pueda continuar. Bien, otro tema que se trata también en algunos tratados, ya menos, es el tema de la guerra naval. Lo que ven ahí es una pequeña descripción de las partidas. La guerra de la mar es como cosa desamparada, de mayor peligro que la de tierra, por las grandes desventuras que pueden venir y acaecer. Tal guerra como esta se hace de dos maneras. La primera es flota de galeas, de naves armadas con poder gente, bien así como la gran hueste, que hace camino por la tierra. La segunda es armada de algunas galeas, de leños, corrientes de naves armadas en corso. Es decir, ya ahí tenemos un planteamiento estratégico de la guerra en el mar, una guerra muy peculiar, muy sangrienta, también por el contexto naval, es el contexto en que puedes morir ahogado fácilmente, y en batalla vas o vences o mueres, o ejecutado o ahogado. Y tiene una serie de peculiaridades en la legislación que hay sobre la guerra naval. Por un lado, no es lo mismo que envíes una flota real, mande un almirante con todo el poder de una guerra justa, todo el poder del rey. No es lo mismo que mandes a un corso. Un corso es alguien autorizado por el Estado, por el monarca, que puede atacar naves del país enemigo, pero no es parte de la flota real, es un privado. Y por lo tanto tenemos la piratería. La piratería es injusta directamente. A un pirata se le coge, se la justicia se acabó. Pues esa es la diferencia entre flota real, corso y piratería. También algunos tratadistas y alguna legislación ya empieza a hablar del tema de las aguas territoriales. Es un tema que nos parece muy moderno, pero ya se contempla. Y en 1360, tengo aquí el dato, 1370, en los condados flamencos establecen el Strom. El Strom es, dicen ellos, que es sus aguas que llegan, territoriales, que llegan hasta 21 kilómetros dentro del mar, dentro del canal. Y lo importante es que esa reclamación que hacen los flamencos va a ser reconocida por franceses e ingleses acto después. Es lo interesante, que esa reclamación que hacen legalmente va a ser reconocida por franceses e ingleses. Ya se reconoce que esa zona tiene un derecho a unas aguas territoriales. Hay otros tratadistas que aumentan esas aguas territoriales a 2 días de navegación, que será el siglo XIV, pueden ser 100 kilómetros de aguas territoriales. Evidentemente eso es mucho más problemático. Igual que problemático era que hasta entonces, hasta el siglo XIII, muchos países establecían un derecho sobre un mar, el mar Cantábrico, el Canal de la Mancha, el mar Adriático, Génova, el mar Adriático es mío, ingleses, franceses, el Canal de la Mancha es mío, entonces ahí da lugar a conflictos. Pues siempre fue muy difuso. Pero ya en el siglo XIV ya se ponen medidas más concretas sobre qué se puede entender como aguas territoriales. Un tema muy específico de la guerra en el mar es el tema de los cautivos. Decíamos que es una guerra muy, muy sangrienta por el contexto marítimo, el contexto naval, y que muchas veces cuando tú pierdes una batalla o acabas ahogado o acabas muerto porque el enemigo no hace cautivos, a menos en el siglo XIII, en el siglo XIV. Lo más fácil es mato a todos, me llevo a las galeras y ya está. Me llevo a las naves y ya está. Y de paso lo que hago es eliminar a la fuerza preparada del enemigo. Es lo que hace Roger de Lauria, en el siglo XIV, consigue, fin del siglo XIII y siglo XIV, que consigue vencer varias veces a los angevinos, y en cada batalla va eliminando su fuerza naval preparada directamente. Y claro, a la tercera batalla lo que le están enviando son novatos. Claro, entonces ya más fácilmente le puede ganar. Por otro lado, por ese contexto naval que conforme avanza los siglos se hace, es más importante, es el tema de la independencia del almirante. En un ejército de tierra todavía hay con posibilidades de que un general pueda mandar un emisario al rey y pueda recibir instrucciones, pero una flota con un almirante va a estar fuera de puerto, puede estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende del contexto. Entonces el almirante debe tener muchas más capacidades legislativas y judiciales y ejecutivas. Y por otro lado también empieza a aparecer el tema del qué comercio está prohibido o no prohibido, muchas veces relacionado con el comercio de armas, entorno cristiano y islámico, y el uso de banderas. Evidentemente, claro, cuando tú tienes un país luchando contra Génova, contra Aragón,
Tú vas a ir por las galeras que tienen la bandera de ese país. ¿Qué es lo que hace ese país o qué hacen los comerciantes? Bueno, pongo bandera de un país o de un reino que no sea enemigo, pero lo que llevo dentro es mercancías para el país enemigo. Entonces, muchas veces esas galeras son atacadas y hay conflictos, hay pleitos, porque claro, el capitán de la nave dice, oye, yo tengo bandera castellana y me has atacado. ¿Por qué? Bueno, porque llevas naves para mi enemigo. Entonces, ya hay uso de dobles banderas, hay uso de, digamos, contrabando. Y también se te encuentra tanto en los tratados como muchas veces en la propia disputas judiciales, ¿no? Por el derecho a la recuperación de la carga que iba en ese buque. Bien, decíamos que yo creo que hemos tratado muchas cosas, tengo que ir acabando ya. Hemos hablado de justificación de la guerra, objetivos legales, parte de botín, daños colaterales, prisioneros de guerra, la guerra fría, violencia de vida, nobles o nobles, fuerza de vida. También la fuerza de vida, claro, es muy subjetivo. Eso establece como principio básico, pero esto ¿quién lo delimita? ¿Quién lo mide? Es totalmente subjetivo. La guerra total. Decíamos que otro tema que se contempla es el tema de los mercenarios, espías, ardides y subterfugios. Mercenarios es importante. Y sabemos ustedes que a partir del siglo XIV-XV hay más fuerzas mercenarias implicadas y cometen desafueros por toda Europa. Bien, el tema de los mercenarios ya se trata en legislación canónica del Concilio de 1179. Y directamente se nombra a guipuzcoanos y a navarros y vascones, mercenarios que solamente merecen que sean excomulgados y merecen que se lance una cruzada contra ellos. Directamente, así aparece en la legislación canónica. Vascones y navarros, mercenarios, hay que acabar con ellos. ¿Cuál es el problema de los mercenarios? El problema es el control de los mercenarios. El problema básico, cuando van leyendo obras de tratadística militar o tratadística cruzada, en las cruzadas también hay mercenarios. ¿Cómo se puede entender que una cruzada que supone que tiene que tener un objetivo justo, santo, una rectitud de combate, ¿por qué se admiten que hay mercenarios? Se admiten porque es una praxis normal y corriente. El problema no es el uso de mercenarios, el problema es el control de los mercenarios. Evitar que esos mercenarios ejerzan una violencia indebida sobre las tierras o los sitios por donde pase. Ese es el tema básico. No que sean mercenarios, sino el control de la violencia de los mercenarios. Bien, no hay tribunales internacionales, pero evidentemente cuando hay conflictos conflictos de violencia, de guerra, los poderes pueden acudir a varias instancias. Si eres un vasallo, lo más normal es que acudas a tu consejo, acudas a tu señor o acudas al rey, evidentemente, quejándote de la violencia del señor o quejándote de la violencia del enemigo contra tu tierra. También puedes pedir la intervención de otros monarcas de prestigio. Por ejemplo, es lo que hace San Luis en el conflicto entre el papado y el imperio, o el rey Eduardo en el conflicto entre Francia y Castilla en el siglo XIII. Se pide la mediación de ese rey que tiene un prestigio, además prestigio cruzado, ha ido cruzada. Pero también es muy común, evidentemente estamos en un mundo cristiano, en un contexto católico, es pedir la inmediación del papado. Ese papado va a enviar cartas, va a enviar legados, va a proclamar concilios y sínodos, y puede emitir una serie de resultados. Por ejemplo, tenemos un caso de 1122 en el que el rey de Lituania es un rey pagano. Bien, se queja ante el Papa diciendo, sé por los misioneros que tengo en mi tierra y los contactos que tengo con católicos, que tú eres el jefe de toda la cristiandad. Y como jefe de toda la cristiandad eres jefe de los teutones. Pues que sepas que los teutones me han matado mensajeros, me han matado a emisarios, me han matado a comerciantes. Se queja ante el Papa, un pagano. Pero dice, bueno, tú eres el rey, tú eres el jefe, teóricamente, pues algo tendrás que hacer con ellos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dice más, dice este rey lituano, mi abuelo se convirtió, pero por las violencias de los teutones, mi abuelo se convirtió, pero mi padre y yo hemos vuelto a ser paganos porque los teutones no los trataban bien. Y se pone como una excusa ante el Papa para que, evidentemente, no solamente, amoneste a los teutones, sino que evite que lancen más fuerzas contra él. Esto va a evolucionar con el tiempo, y con el tiempo saben ustedes que los lituanos son un pueblo pagano, los prusianos son pueblos paganos, y pues en concreto los lituanos se convierten a fines del siglo XIV y enlazan con la familia católica de los polacos, la casa de Janelo. Pero los teutones siguen combatiendo a polacos y lituanos, porque opinan que la conversión no es creíble. Y que aunque se hayan convertido legalmente y se hayan casado hayan intercambiado los polacos católicos, hayan formado la Gran Federación Polaco-Lituana, esa confederación no es legal. Y de hecho llevará a la batalla de Grunwald en 1913.
con la derrota teutónica. Bien, pues acto seguido se programa el Concilio de Constancia y tanto, por un lado, polacos y lituanos como teutones van al Papa y se quejan. Y expone su caso para dirimir si es legal, si es justo que los teutones sigan luchando contra los polacos y lituanos, o si es justo que los polacos se defiendan y terminen conquistando, porque estaban ganando en ese momento, a los teutones. Y ambos casos, curiosamente, tanto teutones por un lado como polacos, ambos casos tienen a expertos castellanos. Se hacen con estrellas de la legislación de derecho europeo, que son castellanos, y hablan por un lado a favor de los alemanes, por otro lado a favor de los polacos. Tenemos otro ejemplo de otro intento de intermediación. Es de hecho de gentes, derecho internacional, que es el Concilio de Basilea, en la cual, además de que Alonso de Cartagena haga una gran perorata, famosa perorata, sobre la preeminencia protocolaria del rey Castilla sobre el resto de los reyes europeos, también se dirime el derecho de conquista de las Canarias. ¿Es legítimo conquistar un pueblo que no es que sea infiel, es que es pagano directamente? Hay una gente ahí, ¿es derecho a conquistarles? De hecho, esta polémica habéis tenido antes con los musulmanes. ¿Es justo conquistar a cualquier musulmán por eso de ser musulmán? Y todos los tratados dicen, no es justo. Solamente puedes atacar a aquellos musulmanes que hayan ofendido, o bien ataquen a misioneros, o bien ocupen tierras anteriormente ocupadas por cristianos. Pero por ser musulmán no le puedes atacar. Ni puedes atacarles con el objetivo de convertir. No se prohíbe la conversión forzosa de los musulmanes a nivel tanto legal como objetivo de guerra. Bien, pues aquí se establece si es lícito conquistar las Canarias. Lo que se establece aquí luego se llevará a América. Y se establece una serie de medidas rituales, protocolares. Uno tiene que llegar al sitio, decir, soy rey de Castilla, soy católico, voy a tomar posesión de estas tierras en nombre de mi rey. ¿Alguien se opone? No, quedan conquistadas. Y para adelante, ¿no? Bien, decíamos otro elemento a tener en cuenta es el tema, me estoy pasando el tiempo, es el tema de las armas prohibidas y el control de las armas. Bien, como saben ustedes, un sistema que también se toca hoy en día, pero ya se tocaba en el mundo medieval, es que hay armas prohibidas y armas vedadas. El ejemplo típico es el de la ballesta, que viene a hoja izquierda. En 1169 se prohíbe la ballesta en enfrentamientos entre cristianos, contra paganos o prusianos o contra musulmanes, todo lo que tú quieras. Contra cristianos queda prohibido. ¿Le hacen caso al Papa? Nadie hace caso al Papa. Es una medida que queda ahí en el concilio de derecho canónico. De hecho se volverá a prohibir en el siglo XIV. Nadie volverá a hacer caso. Pero durante 2 veces se prohíbe el uso de la ballesta, pero nadie hace caso. Lo que ven a la derecha está tomada de un fresco que está en Bebenhausen. Bebenhausen está en sur de Stuttgart, son unas cistercienses del siglo XV. Es un ejemplo muy, muy peculiar, porque tenemos a un cisterciense, a un religioso, a un profeso, está tonsurado, que tiene una ballesta. Este inicio de la Orden de Calatrava. Y es un fresco precioso. Del siglo XV, pero que demuestra el origen de Calatrava a través de hermanos religiosos que toman las armas. Y además una arma prohibida, pero claro, una arma prohibida contra cristianos, no contra musulmanes. Bien, y conforme pasa el tiempo, decíamos el otro día que los monarcas intentan delimitar las guerras privadas. ¿Cómo lo puede hacer? Más que enfrentarse directamente a unas casas, pueden hacer esas casas luchen en la frontera sur, en la ría Rojas, o bien pueden prohibirles, pueden ordenarles desmochar torres, que los reyes católicos, o bien una forma también muy práctica y que, digamos, afecta a toda la población, es el empleo de armas. Y lo que primero van a prohibir los reyes católicos es el empleo de artillería, evidentemente. Las armas de fuego también se limitan, lo ven ahí, de aquí adelante ningún hombre sea osado de sacar, ni en saque, a ruido o pelea que acaezca en el poblado, trueno, ni en espingarda, ni en serpentina, sino ni otro tiro de pólvora. O sea, lo primero que está haciendo el reyes católicos estamos hablando de post-conquista guerrera, es prohibir armas de fuego y sobre todo artillería. Evidentemente artillería quede en monopolio de la Casa Real. Y se evitar el uso de la violencia por parte de la nobleza. Es una cosa muy común. Cualquier sociedad centralizada, ocurre aquí, ocurre en Norteamérica no, curiosamente, pero ocurre en Japón, en la época Tokugawa. Lo primero que hacen es limitar el uso de las armas a la población no permitida, a los que no son militares, o a los que no son nobles de sangre. Aunque ya que sean nobles de sangre, no pueden usar artillería. La artillería es solamente de la Casa Real. Bien, conclusiones. Hay una evolución no siempre lineal sobre que va más allá de la piedad del derecho caballeresco. El derecho caballeresco incluye la virtud de la piedad, pero es una piedad muy ambigua sobre el vencido.
son los reinos e instituciones más centralizadas, los que muestran un mayor interés por la codificación de lo que luego será un derecho de guerra en el siglo XVI, un derecho internacional, y hay un problema básico del control de la violencia y los ejércitos en marcha. Mayor profesionalismo debería implicar un mayor control y, por tanto, una mayor ejecución de esas medidas legales que están plasmando a nivel teórico, pero que luego en la praxis pues no siempre o pocas veces se siguen. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y a las 18:15 seguiremos con la siguiente comunicación. Ponencia, perdón.